Que Dios bendiga, mi nombre es Pastor Harris Kaklidis y está viendo y oyendo el programa Por Fe, Andamos con Jesús. Y hoy vamos a hablar acerca de hasta cuándo el cristiano debe someterse. Y sabemos por la Biblia que Romanos capítulo 13, versículo 1 hasta el 7, habla que necesitamos someternos al gobierno. Dice Romanos 13, 1 hasta 7, dice: toda alma sométase a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las potestades que hay de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad se opone a la ordenanza de Dios, y los que resisten recibirán para sí condenación. Porque los ministradores no están para atemorizar las buenas obras, sino las malas. Quienes pues no temen la potestad, hace lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es ministro de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme, pues no en vano lleva la espada. Porque es ministro de Dios vengador para castigo a la que hace lo malo. Por tanto es necesario que os sometáis no solamente por la ira, sino también por conciencia. Pues también pagáis los impuestos, porque son ministros de Dios que atiende continuamente a esto mismo. Entonces, el cristiano es llamado para someterse a las autoridades. Y dice el versículo 7: pagad pues a todos los que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que temor, al que honra. Por esa razón, lo vamos a leerlo en Marcos capítulo 12, versículo 14 hasta 17, Jesucristo dice: da al César lo que es de César y da a Dios lo que es de Dios. El cristiano es llamado para pagar sus taxes, es llamado para someterse al gobierno. Pero también las esposas son llamadas para someterse a sus maridos. Efesios 5, 22, Colosenses 3, 18 lo dice bien claro. Vamos a irnos para Colosenses 3:18, dice: las casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, la mujer casada está sometida a su esposo. Primera de Pedro 3:1 dice: asimismo vosotros mujeres, sujetaos a vuestro propio marido, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, ahí también está incluido los esposos que no sirven al Señor. La mujer también es llamada para someterse también a estos esposos. Bueno, como vamos a ver ahorita, todo tiene su límite. Los niños son llamados para obedecer y someterse a sus padres. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, como esto es justo. Efesios 6:1 dice eso. Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced vuestro padre en todo, porque esto es agradable al Señor. Eso agrada al Señor. Proverbios 23:22 dice: oye tu padre y aquel que te dejó, y cuando tu madre envejece no la menosprecies. Entonces, estamos llamados para, como niños, los niños, sujetarse a vuestros padres. No todo hay en su límite. Vamos a ver qué es límite ahorita. La iglesia debe estar sujeta a sus pastores. Lo dice bien claro en Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos vean por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo haga con alegría
y no gimiendo, porque esto no es provechoso. Entonces estamos llamados, amén, en Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablado la palabra de Dios, y siga ejemplo de su fe, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Entonces, 1 Corintios 16:16, también vamos a leerlo. Aleluya, gloria a Dios. Os ruego que os sujetas a los tales, a todos los que con nosotros ayudan y trabajan. Entonces, la Biblia nos dice bien claro que necesitamos someternos. Aún el que trabaja debe someterse a su jefe. El que está trabajando debe obedecer a su jefe. Efesios 6, versículos 5 y 6 habla que debemos someternos a nuestros jefes. Efesios 6, 5 hasta 6 dice: siervos, obedeced a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios de corazón. También estamos llamados, ahora estamos en el versículo 5, capítulo 5, versículo 21, que dice: estamos llamados para sujetarnos a nuestros hermanos también, y ahí también incluye los esposos sujetándose a su esposa en parte. Efesios 5, 21 dice: sujetaos los unos a otros con temor de Dios. Entonces, vemos con la escritura que el cristiano debe sujetarse. Pero como dije antes, todo tiene su límite. Por ejemplo, el hijo se sujeta a su madre y a su padre hasta el tiempo que se case. Porque cuando se casa va a dejar su madre y su padre. Dice la Biblia en Génesis 2, 23 y 24, dice: y dijo Adán: esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Ella sea llamada varona, porque de varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su esposa, y sea una sola carne. Ahora, el límite hasta que llegue mayor y se case, entonces no está bajo esta limitación de sujetarse a su madre y su padre. Sí debe tener reverencia a ellos, debe tener respeto, menos someterse a ellos como cuando eran niños es diferente. Ahora, el esposo y la esposa son llamados para sujetarse uno al otro. La esposa es llamada a sujetarse a su esposo, pero también tiene su límite. Por ejemplo, ella está llamada para sujetarse a su esposo, mientras su esposo la manda a hacer cosas que una mujer debe hacer, una mujer cristiana debe hacer. Pero si el esposo manda a ella a hacer algo que está fuera de la línea, algo que está contra la Biblia, ella puede decir que no. Lo mismo también con los niños. Los niños también están llamados para sujetarse a sus padres. Menos si tu padre y tu madre te mandan a hacer algo que está fuera de la Biblia, tú dices que no. Lo mismo también lo que está trabajando debe sujetarse a sus jefes. Menos es limitado. Pues si tu jefe te manda a hacer algo que tú no debes hacer, tú debes decir que no y no hacerlo. Lo mismo es algo con los hermanos. Sometamos los unos a los otros. Menos si mi hermano me dice que debo hacer algo que está fuera de la Biblia, debo decir que no. Y lo mismo es con el gobierno. Lo mismo es con todos. Todo tiene su límite. Por ejemplo, Hechos capítulo 4, versículo 18 hasta el 20. Mira esta ocasión. A Pedro y a Juan le dijeron: ustedes no deben predicar más nada en el nombre de Cristo. ¿Qué fue que dijo y hizo Pedro y Juan? Y llamándoles, enterminado que en ninguna manera habiese ni enseñar en el nombre de Jesús,
Mas Pedro y Juan respondiéndole, dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios. Porque no podamos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora, ellos, con todo respeto, que se merece el gobierno, el gobierno del gobierno, ellos dijeron, no podemos dejar de predicar, porque debemos obedecer a Dios más que los hombres. Ahora, en Hechos capítulo 5, versículo 40 hasta el 42 dice, y confinado con él y llamado a los apóstoles, después de azotarlos, le intiminado que no abriesen en el nombre de Jesús, y los dejaron libres. Y ellos partieron de la presencia de concilio gozados de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, Pedro y Juan y los discípulos son ejemplos que todos tienen su límite. Debemos poner el límite en la palabra. Lo podemos someter, pero cuando la Biblia nos dice no te someta, no te debes someter. Otro ejemplo es Daniel, cuando tiraba en el pozo de leones. ¿Por qué? Porque a Daniel le dijeron que no debía orar maná al Dios, sino al rey. Y Daniel, cuando Daniel oyó esto, Daniel 6, versículo 10 hasta el 12, y Daniel cuando supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa y abierta la ventana de su camilla que estaban hacia Jerusalén, oraba 3 veces al día, daba gracia delante de su Dios, como los solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios. Y hallaron luego y hablado delante del rey acerca del rito real. Entonces, quiero que usted mira esto. No estoy leyendo completo, estoy leyendo en parte, menos Daniel, cuando supo la orden, no se sometió al rey. Él se sometía al rey en todo, menos hasta este límite. Igual digo que nosotros sometemos al gobierno y a las gentes hasta cierto límite. Cuando la palabra de Dios es tirada al piso, o la palabra de Dios es siendo contra en algo, en esto, no se someta. No importa quién sea. No importa si es tu pastor. No importa si es tu hermano de iglesia. No importa si es tu esposa, tu esposo, tu padre, tu madre. Esto es tu límite. ¿Hasta cuándo el cristiano es someterse? Hasta que ello vaya contra la palabra de Dios. Cuando ello va contra la palabra de Dios, las autoridades va contra la palabra de Dios, ahí el cristiano debe decir que no me voy a someter. Que Dios bendiga. Mi nombre es Pastor Harris Cacoliti. Si está viendo y oyendo el programa por fe, andamos con Jesús. Adiós.